Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores: Carnot, Mayoli, Megalabs, Medix, Liomon, Sanfer, Takeda. Gastroperlas AMG. Hola, bienvenidos a esta tercera temporada de Las Gastroperlas, que es un podcast de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Y es un gusto tener temas de pediatría y hoy nos toca hablar en el episodio número 86, nos toca hablar acerca de una patología que sin duda sigue siendo un problema frecuente de salud pública y es la diarrea aguda en los niños. Y hoy hablaremos de los sí y los no en la diarrea aguda. Y para ello tengo el gusto y el privilegio de contar con dos expertas en el tema que las presentaré y además agradezco su participación. La doctora Rosalía Figueroa, ella es gastroenteróloga pediatra egresada del Instituto Nacional de Pediatría y actualmente está trabajando en el Hospital Ángeles de Puebla. Gracias, Rosalía, por aceptar la invitación. Y otra experta, y que también quisimos el punto de vista del infectólogo pediatra, y qué gusto contar con la presencia de Almudena, la doctora Almudena Laris. Ella es infectóloga pediatra. Ella está adscrita al Servicio de Infectología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Muchas gracias por aceptar y bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Marlene. Muy bien, pues creo que el tema de la diarrea aguda, y no me van a dejar mentir, que es algo que sigue en el tema porque seguimos viendo niños con complicaciones secundarias a diarrea y creo que hoy nos vamos a dirigir y seguro esto nos va a ser de muchísima utilidad para nuestra práctica clínica y queremos que sea muy útil también para el médico de primer contacto, para el pediatra, en lo que definitivamente es de las principales causas de consulta, ¿no? De consulta externa, consulta en pediatría, y sobre todo en países como el nuestro, en donde todavía sigue habiendo mucho problema de saneamiento y muchas cuestiones infecciosas y demás. Entonces, pues vamos a dar inicio entonces a este podcast y vamos a empezar, me gustaría empezar y vamos a hablar específicamente sobre el tratamiento, los sí, los no. Entonces, quiero empezar con los sí. Rosalía, te quiero preguntar acerca de la hidratación. Sabemos que es el gold estándar del tratamiento en el niño con diarrea aguda. Entonces, dinos con qué sí debemos hidratar. Hola Marlene, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, definitivamente lo que sí debemos de utilizar son las soluciones de rehidratación oral, pero hay que recordar que debemos utilizar las de baja osmolaridad, que son con las que se ha tenido mayor evidencia que puede disminuir el uso de soluciones intravenosas en un paciente con diarrea aguda. Entonces, sí debemos de utilizar las soluciones, cuidar mucho la solución que vamos a indicar con respecto al contenido de sodio, que son de las cosas más importantes. Recordar que unos 75 milimoles es lo recomendado, de 70 a 75 milimoles. Buscar e indicar, poner en la receta, porque es muy fácil que los padres se vayan consiguiendo otras soluciones que no van a mejorar al paciente, ¿no? Entonces, es muy importante indicar el tipo de solución oral, ya sea que pongamos el nombre comercial o indicar específicamente la concentración de sodio que queremos para el uso de estas soluciones, ¿no? Sobre todo que no todos los sueros o las soluciones de hidratación tienen indicaciones en los niños, inclusive hay unos que tienen edulcorantes y que están contraindicadísimos en niños, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado con qué tipo de hidratación oral. ¿Y qué me dirían? No sé si me quieras igual decir, Almudena, ¿qué tipo de hidratación no estarías de acuerdo? Creo que aquí los más importantes son, uno, bebidas deportivas, jugos, refrescos, definitivamente no son adecuados para hidratar porque no tienen la concentración de electrolitos necesaria y tienen un exceso de azúcar que inclusive ese exceso de azúcar podría aumentar la diarrea y el vómito. Y creo que el otro no importante es que cuando no está indicada la hidratación intravenosa,
siempre debemos preferir la hidratación oral, ¿no? O sea, a menos que haya una clara indicación que el paciente tenga deshidratación grave, la hidratación oral siempre va a ser más segura que la hidratación intravenosa. Excelente, porque muchos papás pareciera que toman la bebida deportiva como si fuera una bebida de hidratación y no es correcto, efectivamente, ni los tés, ¿no? Creo que somos un país Ni los muy tés, claro. arraigado a las tecinas y todo eso, y hay que recordar que pueden ser incluso tóxicos y que evidentemente lo que nos decías no tiene los requerimientos ni de electrolitos ni de azúcar y para nada puede ser considerado como una medida de hidratación. Muy bien, creo que estamos de acuerdo en todo esto. ¿Y qué me podrían decir con respecto, por ejemplo, y esto lo quiero decir específicamente, lo quiero preguntar específicamente a la doctora Almudena, ¿a quién le tenemos que hacer estudios? ¿Qué tipo de pacientes vamos a elegir para hacerle coprológico, coproparasitoscópico? Bueno, ahora incluso hay niños que hasta les hacen PCR, ¿no? Entonces, a ver, por favor, creo que necesitamos saber a quién sí solicitar o a quién no. Esa decisión, por favor, ¿qué nos puedes decir? Esa es una muy buena pregunta. Creo que algo muy importante que tenemos que aprender a hacer los médicos es a usar de manera racional los estudios diagnósticos, porque si no, no solo hacemos gastar al paciente en vano, sino que nos confunden, ¿no? Cuando no sabemos qué estamos buscando. Entonces, punto número 1, un niño con una diarrea aguda, líquida o de tipo secretor no requiere ningún estudio de extensión. Lo más probable es que sea una diarrea viral por norovirus, por rotavirus o inclusive una E. coli y realmente no nos va a cambiar el manejo tener ese resultado. ¿Cuándo sí necesitamos estudios de extensión? Uno, cuando es una diarrea con sangre, ¿no? Una diarrea de tipo inflamatorio, ahí sí saber el agente puede cambiar el manejo, ¿no? Entonces ahí el coprocultivo, porque acuérdense que cuando tenemos una disentería, por ejemplo, Campylobacter, Shigella, E. coli enteroinvasiva, ¿no? Son agentes muy importantes y que sí ameritan tratamientos específicos. Entonces, si tenemos una diarrea con sangre, necesitamos leucocitos seneses para saber si es una diarrea inflamatoria y coprocultivo, ¿no? Para saber si es alguno de estos agentes que ameritan tratamiento específico. ¿Qué hay en cuanto al coproparasitoscópico? Creo que a veces se abusa del coproparasitoscópico. Igual, una diarrea aguda en un niño es muy poco probable que sea parasitaria, ¿no? Son mucho más comunes las virales y las bacterianas, pero si es una diarrea prolongada, ¿no? Ya de más de una semana, de evolución, o por ejemplo en pacientes inmunocomprometidos, ahí sí necesitamos hacer abordaje para parásitos y enviar el coproparasitoscópico. Ahora contamos, como decía la doctora Marlene, con estas PCRs múltiplex para diversos agentes virales, bacterianos y parasitarios, pero en la mayoría de los casos no van a modificar el manejo y solo pueden confundirnos. Por ejemplo, una de las cosas que detecta es Clostridioides difficile, pero una gran cantidad de niños menores de un año pueden estar colonizados en el intestino con clostridioides sin que les cause enfermedad. Entonces, por ejemplo, yo mando esa PCR múltiple a un bebé que tenía una diarrea por norovirus, me sale el clostridioides y solo me va a confundir porque ese clostridioides estaba ahí como colonizante y no le estaba causando ninguna enfermedad, ¿no? Entonces, la PCR múltiple puede ser muy útil, por ejemplo, justo si tenemos pacientes con diarreas prolongadas, inmunocomprometidos, pacientes con enfermedades más crónicas, ¿no? Sí puede ser una herramienta muy útil, pero no en el niño previamente sano con una diarrea aguda, realmente no nos va a modificar el manejo en la mayoría de los casos. O sea, no como de rutina, ¿no? Porque además, como dicen, Exacto. confunde muy costoso y además confunde al médico, pero también al familiar que además Claro. se queda con la idea de que tiene algo y que entonces hay que quitarlo, ¿no? ¿Qué opinas, Rosalía? Algo que dijo Almudena muy importante, que cuando ya tenemos así estos eventos de disentería, nos pasa mucho en los bebés con alguna alergia alimentaria, en los menores de 6 meses que empiezan a tener evacuaciones con sangre, y no me vas a negar, Marlene, que nos llegan con múltiples metronidazol, o sea, llevan como 2, 3 esquemas de forma innecesaria porque precisamente hacen este tipo de estudios y les reportan amibas cuando realmente el paciente presenta una inflamación intestinal por otras causas, ¿no? No específicamente infecciosa. Y también completamente de acuerdo en estas PCRs que luego nos llegan, son pacientes que están cursando con una diarrea viral,
nunca falta el padre que incluso ya llega directamente a urgencias y ya solicita el estudio, o sea, ni siquiera el médico lo hace, pero salen los clostridioides, que es muy común, y los pacientes ya están hasta con tratamiento para Clostridium, pero ignoran un virus ahí agregado que sale generalmente norovirus, adenovirus, y al virus no se le toma en cuenta, pero si sale una bacteria, una E. coli ahí común que tenemos en el colon, cualquier Clostridium, todas esas bacterias, y están medicamento, antibiótico, y lo único que está haciendo es empeorar el cuadro y Así es. prolongar el evento, ¿no? Y el paciente, pues, generalmente con diarrea se nos va como, se nos va luego de las manos y se empieza a empeorar, y más que nada también considerando el estado nutricional, ¿no? De los niños. Claro, y ahí entonces lo que vamos a tener es una diarrea asociada a antibióticos, ¿no? Y entonces esto complica más el panorama, ¿de acuerdo? Entonces creo que yo Claro. me quedaría con esta parte de no abusar de sus estudios, ¿no? No abusar de ellos, aunque estén disponibles, definitivamente. Muy bien. Claro, Sí, sí, adelante, y Lorena. sí, y me dejarías como agregar una cosita a propósito de Claro, las por amibas que favor. hablabas, Rosalía, que me parece súper importante. Es importante saber que es imposible distinguir entameba histolítica de las entamebas no patogénicas por microscopía. Y esto lleva a mucho sobrediagnóstico, ¿no? O sea, un niño que tiene una diarrea aguda, que no tiene ninguna característica de ser parasitaria, le envían un coproparasitoscópico, le reportan amibas y acaba con un metronidazol que no necesitaba, cuando lo más probable es que esa amiba que vieron era una amiba no patogénica, una amiba que era parte de la microbiota. Entonces, solo hay que enviarlo si realmente tenemos una sospecha diagnóstica clara. Que en este caso sería como Sí. técnico dependiente, ¿no? De quién lo está viendo y quién lo reporta. Y entonces estamos guiándonos con una persona que además él no sabe la clínica. Entonces creo que al final deberíamos individualizar y fijarnos muy bien en la clínica de cada paciente, ¿no? Para tomar esas decisiones. Muy bien. ¿Y Claro. qué les parece ahora? Les quiero preguntar algo que creo que también es importante en el manejo, y este es un sí en el manejo de la diarrea aguda en los niños. Continuar con la alimentación y más aún cuando es un niño que toma leche materna de manera exclusiva o que toma leche materna y comida, no hay que dejar de fuera la alimentación. ¿Qué opinan? Pues sí, yo creo que definitivamente hay que tomar muy en cuenta esta parte de la lactancia, eh, porque muchos médicos dicen, no, hay que quitar el pecho porque tiene intolerancia a la lactosa, ¿no? Con la diarrea, le va a empeorar, pero al contrario, son pacientes que no están habituados a consumir otra cosa que no sea leche materna, e incluso la leche materna les está aportando anticuerpos, los está hidratando y los está nutriendo, y esto va a hacer que el cuadro enteral dure el periodo que debe ser, o incluso un poco menos de un paciente que no está alimentado con su leche materna, ¿no? Ahora, si es un niño alimentado con fórmula o con cualquier otro alimento, incluso leche normal, hay que continuarlo. ¿Por qué? Porque no es que el alimento le va a empeorar la diarrea, ¿no? Como antes se tenía la rutina de suspender su leche, cambiar alimentación. Al final, el niño enfermo tolera menos alimentos, acepta menos alimentos, y si dentro de ello nosotros metemos restricción alimentaria, pues es un niño que va a estar además desnutrido, pierde más rápido peso, se deshidrata más rápido, acepta menos, vomita más, y entonces es un paciente que se nos va complicando solo por limitar los alimentos que le vamos a ofrecer en el periodo de infección, ¿no? No sé qué comente Almudena. O sea, totalmente de acuerdo. Creo que quitar lactancia materna cuando no hay una contraindicación clara es un gran daño para el niño y para la familia. Las contraindicaciones de la lactancia materna, como saben, son poquísimas, y definitivamente la diarrea aguda no es una No es. de ellas. Por el contrario, ¿no? Como dice la doctora Rosalía, le está ayudando al niño a hidratarse, a nutrirse y a tener también factores inmunológicos que lo ayuden. Entonces, de ninguna manera suspender lactancia materna por una diarrea. Y en general las restricciones alimentarias no están recomendadas, no mejoran el pronóstico, y por el contrario, pueden propiciar que el niño se desnutra más, ¿no? Las Perfecto. restricciones. Perfecto. O sea que diríamos no a las dietas restrictivas, esos niños que los dejan con pollo y arroz perpetuamente, ¿no? Que les hacen esas restricciones que ya quedamos que lejos de ayudar pueden perjudicar, y sí a continuar alimentos, ¿no? Y sobre todo la lactancia materna.
Digo, a lo mejor sí podríamos preferir algunos alimentos astringentes, ¿no? Eso creo que estarían de acuerdo, pero no como tal una dieta restrictiva. Muy bien, ahora yo quisiera saber su opinión sobre, ya lo mencionaron y dijeron sobre cambio de fórmulas, pero creo que eso se me hace, y creo que sí debe quedar muy asentado debemos cambiar a una fórmula sin lactosa en el niño que toma fórmula, o tendría que seguir con una fórmula de rutina. Pues no debemos de cambiarle su fórmula, ¿no? Como ya mencionamos, el cambio de fórmula puede causar rechazo al niño a la alimentación porque quizás no le guste, quizás no la acepte y no hay una evidencia clara de que disminuya las evacuaciones, ¿no? Entonces realmente aquí depende del patógeno, es como vamos a tener una respuesta en las evacuaciones o no. Entonces, si va a responder es completamente en ayuno o simplemente podemos continuar la alimentación. A lo mejor la restricción aquí sería basándonos en el grupo de alimentos, que luego, pues, alimentos fritos, ¿no? O los papás con las bebidas azucaradas, esa sí sería la restricción como tal, ¿no? Pero la fórmula sin lactosa creo que no hay una evidencia clara que disminuya las evacuaciones o que mejore la alimentación. Yo creo que en esto sí sería un no total de cambiar Perfecto. la fórmula a sin lactosa, ¿no? Perfecto, creo que muy claro, ¿no? No se debe hacer de rutina, ¿no? Eso es algo que no debe quedar de rutina. Ahora, nos vamos a ir con los sí. ¿Habrá tratamiento? ¿Hay algo más que ofrecerle a estos niños con diarrea? O sea, vamos, más allá ya dijimos que la piedra angular es la hidratación, la alimentación. ¿Hay algo más que ofrecerles desde el punto de vista farmacológico que les pueda beneficiar? ¿Qué opinan? Almudena. Eh, bueno, digo, algo que sí recomienda la Organización Mundial de la Salud para todos los menores de 5 años, desgraciadamente en México no tenemos las presentaciones fácilmente disponibles, es el zinc, ¿no? El zinc sí se ha visto que disminuye la intensidad, la duración de la diarrea y la recurrencia, entonces, de ser posible sí debemos utilizar el zinc, pero sí, desgraciadamente no lo tenemos como tan fácilmente disponible, pero sí está indicado. El otro fármaco que tiene una indicación bastante clara es ondansetron cuando el niño no está pudiendo tolerar el plan de hidratación oral, ¿no? De hecho, hay ensayos clínicos bastante bien hechos en los que muestran que el ondansetron sí puede ayudar a que el paciente tolere el plan de rehidratación oral y pues evitar que acabe, ¿no? En un plan de hidratación intravenoso, hospitalizado, etcétera, etcétera. Y es el único antiemético que está recomendado en la diarrea aguda, porque aparte es seguro, ¿no? Realmente no debemos utilizar metoclopramida, que nos puede dar reacciones extrapiramidales, isaprida, etcétera. El único recomendado es el ondansetron. Perfecto. Y realmente, Sí, uh-huh. sí, te Bueno, escucho. no sé si la doctora Rosalía quisiera complementar con lo demás, pero en cuanto a la duración de la diarrea, digo, no nos va a cambiar como tal el pronóstico, pero bueno, el racecadotrilo y los probióticos han mostrado disminuir más o menos 24 horas la duración de la diarrea, ¿no? Y son seguros, entonces no nos van a cambiar, no son la piedra angular del tratamiento, no nos van a cambiar el pronóstico, pero son seguros y podemos utilizarlos para reducir un poco la Como duración de la diarrea. coadyuvante, ¿no? En este caso podrían ser como un buen coadyuvante para disminuir tal vez el cuadro de los días, ¿no? Básicamente los días de Así es. diarrea y Sí, más el o menos episodio. unas 24 horas se ha visto que lo reduce. Rosalía, ¿y qué opinas? Justo acaba de decir Almudena algo básico que creo que también tiene que quedar muy asentado aquí, son los antieméticos. Creo que solo sí, y ya lo dijeron ondansetron, en dosis única, ¿no? Tampoco tendría que ser de manera repetida. Y porque, digo, y nos toca mucho verlo como gastropediatra, ¿cierto, Rosalía? Muchos efectos secundarios del resto de medicamentos y que además pueden ocasionar diarrea también, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, Marlene, fíjate que para reforzar bastante la respuesta de Almudena, el uso recomendamos más el uso de ondansetron, como ya se comentó, también en dosis, una dosis inicial, ¿no? Valorar que el niño tolere. Es accesible, o sea, si la presentación genérica del ondansetron es un medicamento que es accesible para muchas personas, y el único detalle es la forma de dosificación, puesto que solo existen tabletas y el sabor no es como muy agradable, ¿no? Pero el uso de procinéticos, la verdad es que definitivamente no lo recomendamos.
ya sea metoclopramida, cisaprida o cualquier otro, porque sí nos puede incrementar la cantidad de evacuaciones, ¿no? Algunos tienen un efecto directamente sobre la motilidad intestinal y entonces en vez de tener, a lo mejor se vació el estómago, pero entonces tuvimos más evacuación. Entonces, lo ideal es iniciar una dosis de ondansetron y volver a insistir y reevaluar la hidratación oral en la medida que se vaya pudiendo. Y vigilar en base a la edad, el estado nutricional del niño que nos llega, porque como aún lo comentaste desde el principio, aún tenemos muertes por deshidratación. Y es quizás por no ser muy insistentes o quizás por considerar que la diarrea y que los rotavirus y eso aún no son ya tan agresivos, ¿no? Al contrario, yo creo que sí tenemos que seguir reforzando esta parte de la hidratación oral con el uso de los medicamentos, porque algunos padres piensan que por dar una dosis de antiemético o por meter alguna racecadoxilo y todo eso ya no deben de hidratar y olvidamos esa parte de reforzar en el paciente, ¿no? Y precisamente el otro grupo de medicamentos, como el racecadotrilo, la verdad es de que ayuda también un poco al volumen de las evacuaciones, ¿no? Y a lo mejor ya no vemos unas evacuaciones tan líquidas, pero tenemos que continuar la hidratación oral. Entonces yo creo que nada mejor que la hidratación, sí como mencionaste, coadyuvante, todo lo demás que tiene una evidencia que mejora el cuadro, ¿no? Pero sí tener mucho cuidado en no fallar en esa parte de la hidratación. Ok, voy a poner el dedo en la llaga. La verdad es que probióticos, creo que es un tema, a mí me llama la atención que pareciera que cuando hablamos de probióticos a todos los ponemos en la misma cesta, ¿no? Como si todos fueran iguales. Y creo que no, y eso quiero que quede muy claro el día de hoy. Probióticos en diarrea, porque hay que hablar entonces de cepa especificidad. ¿Qué cepa es la que vamos a utilizar y qué me podrían decir ahí que puede y que hay evidencia científica de que pudiera servir en estos niños con diarrea aguda? Hay muchos estudios con probióticos en diarrea, inclusive muchos metaanálisis, pero como bien dices, Marlene, a veces parece como si quisiéramos meter todo al mismo cajón. Los probióticos que están más estudiados para diarrea son L. reuteri, Saccharomyces boulardii y Lactobacillus GG, ¿no? Hay algunos otros que han sido estudiados, pero los que tienen como una mayor cantidad de evidencia que, pues eso, han mostrado reducir más o menos 20-24 horas la duración de la diarrea, son esos tres. No sé, Rosalía, si quieras complementar esto. Sí, yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo. Los principales en pediatría son Reuteri, Saccharomyces boulardii y Lactobacillus GG, ¿no? A lo mejor por ahí hay algunas presentaciones de Lactobacillus GG que ya traen zinc y a lo mejor esta parte que comentabas hace rato de que es difícil la dosificación con el zinc nos puede ayudar en este proceso de coadyuvante en el tratamiento de las diarreas, pero también elegí muy bien al paciente, ¿no? Porque resulta que los probióticos dentro de su pero es que son un poquito más caros. Entonces, el paciente si no tiene en una buena posición económica o tiene la solvencia para poder cubrir los probióticos, puede comprar cualquiera en el mercado y solo aumenta el gasto y no hay ninguna mejoría. Entonces, a lo mejor ser muy insistentes y elegir muy bien al paciente que sí nos puede conseguir y que nos puede ayudar con este grupo de probióticos, pero si definitivamente vemos que el paciente no puede comprarlos, ¿no? No dar otros probióticos solo porque van a ser más económicos y es mejor insistirle en la hidratación oral, ¿no? Entonces nos quedamos con esas cepas, ¿no? Saccharomyces boulardii, Lactobacillus LGG y algunas cepas de Reuteri, ¿no? Son los que más estudios y más evidencia tiene y siempre individualizando, ¿no? Y no todos son iguales. Creo que eso me queda clarísimo y que al final quiero que seamos muy incisivas, ¿no? Muy bien, a ver, Almudena, yo quiero decirte algo que quiero saber. Mira, creo que en la práctica lo que nosotros vemos, lo que estamos mirando, y creo que fue por eso que se eligió este tema de los hilos, no de la diarrea, es que seguimos viendo metronidazol en los niños desparasitantes, les da diarrea, es que tiene diarrea, hay que desparasitar, ¿no? Es que hay que darle. Entonces, ¿qué opinas? ¿Cuándo vamos a dar
un desparasitante, cuándo debemos indicar un antibiótico. Creo que eso sí también debemos ser muy cuidadosos. Entonces, a ver, ¿qué nos dices tú como infectóloga? Y ahorita escuchamos a Rosalía la parte de gastro, ¿no? Claro, la gran mayoría de diarreas infecciosas en pediatría son, número uno, por virus. De hecho, la causa infecciosa más frecuente de diarrea en todas las edades es norovirus. Entonces, obviamente para los virus los antibióticos no nos van a ayudar en nada, al revés, solo nos van a dar disbiosis y van a empeorar todo. Y aún dentro de las causas bacterianas, muchas de ellas se autolimitan y no requieren antibiótico, ¿no? Por ejemplo, las E. coli enterotoxigénicas realmente se autolimitan, las diarreas por salmonela en pacientes sanos mayores de 1 año tampoco se ha visto que se beneficien de antibiótico. Entonces, tenemos indicaciones muy específicas de utilizar antibiótico. Las diarreas por patógenos enteroinvasores, como Campylobacter o Shigella. ¿Cuándo sospechamos que tenemos uno de estos? En las diarreas disentéricas, ¿no? Si tenemos un niño con diarrea, con sangre y fiebre, habitualmente se acompañan de fiebre de alto grado, ahí sí lo ideal sería poder mandar un coprocultivo para corroborar, pero vaya, una disentería sí ameritaría uso de antibiótico. Y quisiera agregar que también a veces utilizamos antibióticos que no son de primera elección, ¿no? O sea, hace años se recomendaba trimmetoprim, ampicilina, etcétera, que hoy en día tienen muy altas tasas de resistencia. Hoy una mejor opción es acitromicina, por ejemplo, que tiene buena cobertura para Campi, para Shigella, para las E. coli, etcétera, etcétera. Otra indicación que, bueno, no solemos ver, pero cólera es también una indicación de tratamiento antibiótico, u obviamente complicaciones sistémicas, ¿no? Por ejemplo, una gastroenteritis por salmonela que se complicara con bacteremia, pero esto es raro en pacientes sanos, ¿no? La mayoría de las diarreas agudas secretoras o líquidas no requieren antibiótico. Parásitos cuando los sospechamos, sobre todo cuando las diarreas son más prolongadas, ¿no? De más de 1 o 2 semanas de evolución. Giardia, por ejemplo, con bastante distensión, borborigmos, muchos gases, datos de mala absorción, con heces grasosas, etcétera. Por ejemplo, ahí podríamos sospechar una giardia. En general, diarreas prolongadas o diarreas inmunocomprometidas, sí vale la pena hacer coproparasitoscópicos para documentar si hay algún eh, parásito que amerite tratamiento. Inclusive en las disenterías son más frecuentes las bacterianas, ¿no? Porque pasa mucho que los niños tienen disentería y lo primero que hacen es mandarles metronidazol, cuando es más común que sea por Campylobacter o por Shigella, ¿no? Cuadros sí más prolongados de disentería podrían ser por entameba, pero son más frecuentes las bacterianas. Perfecto, creo que queda súper claro, ¿no? En quién sí los antibióticos específicamente y cuáles además, ¿no? Y Rosalía, del punto de vista del gastroenterólogo, en donde también se utiliza, por ejemplo, y seguro lo has visto, caulimpectina, algunas cuestiones, por ejemplo, en medicamentos como loperamida, ese tipo de medicamentos, yo creo que esos vendrían como el no, ¿cierto? Sí, así es. Realmente no está recomendado que utilicemos algunos de estos que se supone son antidiarreicos, ¿no? Realmente no tienen ninguna evidencia de que disminuya el cuadro de diarrea o que beneficie al paciente. Y con respecto al otro que me dijiste, ¿Loperamida? la loperamida realmente está completamente contraindicado en los menores. Puede empeorar la diarrea, podemos tener complicaciones muy importantes por el trastorno de motilidad que se ocasiona. Entonces, podemos tener hasta pacientes que han llegado a hospitalizarse por complicaciones importantes por este tipo de medicamentos, ¿no? O sea, sí no está indicada la loperamida y yo creo que me parece que hasta el momento a ninguna edad pediátrica, ¿no? O sea, sí es como muy cuidadoso en un evento de diarrea aguda, no evitar por lo más que se pueda la loperamida, ¿no? Y lo Y mismo quizá el bismuto, ¿no? El bismuto que también ahí el hay mucha bismuto. controversia, ¿no? Sí, todos estos antidiarreicos yo creo, hay que tomarlos con mucha reserva, no estarlos medicando, evidencia que nos ayude en los pacientes pediátricos, ¿no? Rosalía, te quiero preguntar acerca de el uso de algunos medicamentos, digamos, de reciente uso, como es la diosmectita y el tanato de gelatina. ¿Qué opinas de ellos? ¿Nos pueden servir? ¿Puede ser un coadyuvante? ¿Qué opinión tendrías al respecto? ¿Deberíamos usarlos o no? Bueno, Marlene, yo creo que, como ya hemos dicho, son coadyuvantes.
No hay una evidencia clara que mejore o disminuya los eventos de diarrea, pero quizás nos pueden ayudar, como habíamos comentado, igual que racecadotrilo, a disminuir en un tiempo el cuadro, pero realmente aquí sí considerar el gasto del paciente, ¿no? O sea, porque terminan siendo un poquito más costosos y quizás la duración de la diarrea, pues costo-beneficio, pues no es tan importante, ¿no? No acortan tanto el periodo de la diarrea. Entonces, yo creo que si no es necesario, o sea, podríamos evitarlo, ¿no? Si es posible, pero pues ahora sí que es como valoración del médico, pero realmente no hay, Individualizarlo, ¿no? O sea, como que hacerlo exacto, individualizado y habrá el niño que sí le pueda servir y pueda cortar y habrá el que a lo mejor no le sea de mucha utilidad, ¿no? claro, y como te decía, o sea, realmente es un coadyuvante, Ok, pero yo creo que ahí podría quedar, ¿no? Como coadyuvante, igual que los demás medicamentos que ya habíamos comentado. perfecto. Yo ahí tengo una pregunta para Almudena, porque ahorita me surgió como Sí, la hay que inquietud. aprovecharla, que hay que Ajá. Dime. exprimir su conocimiento al máximo. Sí, porque, por ejemplo, ok, ¿no? O sea, cuando nos llegan esos pacientes con antibióticos, ¿no? Una de las preguntas luego es de que el padre llegue y dice, no, pues lo suspendo, ¿no? O sea, yo creo que el momento de decir, suspender el antibiótico cuando no esté indicado, ¿no? Porque luego hay médicos de primer contacto que no, sí, pues ya termínalo por la resistencia Ah, antimicrobiana. Entonces, en esa parte, ¿cuál sería tu punto de vista, no? Yo creo que para que nos quede claro esa parte del médico de primer contacto que o a todos, ¿no? Vaya, si te llega un antibiótico, ¿qué hacemos, no? esta es una muy buena pregunta y una confusión bien frecuente, ¿no? Es bien clásico el, híjole, yo creo que no lo necesitaba, pero como ya se lo iniciaron, mejor termínalo para evitar resistencia. No, o sea, si no estaba indicado, no importa que lo suspendamos al día 1 o al día 2, o sea, si no estaba indicado, no estaba indicado. Y no aumenta la resistencia hacer esto. ¿Por qué? Normalmente el efecto en la resistencia de tomar antibióticos no tiene tanto que ver que se vuelva resistente la bacteria que tú querías tratar, sino todo nuestro microbioma. Todo nuestro microbioma se expone a ese antibiótico, ¿no? Entonces, si alguien, y esto aplica no solo para diarreas, ¿no? O sea, por ejemplo, me llega un niño que tiene mocos y tos, que claramente tiene una infección viral respiratoria y le habían iniciado un antibiótico pensando que era bacteriano, claro que no lo tiene que completar, se lo corto, porque esa bacteria, esa supuesta bacteria que estaba causando infección ni siquiera existía, y mientras más días lo deje con un antibiótico Claro. al que se están exponiendo todas las bacterias de su intestino, de su piel, etcétera, etcétera, pues más resistencia va a desarrollar, ¿no? Entonces, antibióticos no indicados, hay que suspenderlos, no hay por qué completarlos. Súper, creo que eso está Sí, genial, ¿no? Entonces, en el momento en el cual les digan no, no hay, aunque ya nos dijiste muy claro que no existe problema, ¿no? Hay que quitar, creo que menos es mejor, ¿no? Estamos de Por acuerdo, supuesto. menos es mejor. ¿Y qué creen que ya nos estamos quedando sin tiempo? Esto aquí podríamos quedarnos muchísimo tiempo más. Yo insisto en que esta es de las principales causas de consulta y seguimos viendo muchos niños, muchas muertes, muchas complicaciones por diarrea. Creo que algo no estamos haciendo bien y qué bueno que hoy podamos otra vez retomar este tema y volverlo a poner en la agenda. Y yo quisiera, bueno, además de agradecerles mucho que hoy se tomaran este tiempo de estar con nosotros en esta gastroperla, yo quisiera que me dejaran un mensaje final, cada una de ustedes, de qué se quedarían o mensajes para llevar a casa, un mensaje final, qué sería lo que nos dirían. A ver, empezamos con Almudena. A mí voy a tomar la frase que dijiste que me gustó, menos es más, ¿no? O sea, lo que salva la vida de los niños con diarrea es la hidratación oral, continuar el seno materno, continuar la alimentación lo mejor posible. Pueden haber coadyuvantes, casos muy específicos que requieren antibiótico, pero sí, fuera de la hidratación, yo me quedaría con que menos es más en el manejo de las diarreas infecciosas. Perfecto, muchas gracias, Almudena. Rosalía, ¿con qué te quedas? y mira, yo creo que ser muy insistentes con la hidratación oral, sí alimentación normal, lo más normal posible, su lactancia, pero yo creo que insistir en la hidratación, de cualquier forma, insistir al paciente, porque luego nos queda
es que no le gusta, lo saca y nos vamos con esta idea de que la hidratación no es tan importante como la medicación. Ya dijimos, sí, los medicamentos, pero son coadyuvantes. Entonces, lo más importante es la hidratación oral. Sí, su lactancia y todo, pero yo creo que sería muy insistente con todos en la hidratación oral porque eso es lo que nos lleva a que el paciente se complique y que tengamos que hospitalizar o incluso quizás por un comentario reciente de una mamá, pero las muertes aún son importantes por deshidratación. Entonces, no dejarlo a un lado. La lactancia sí, la alimentación sí, pero la hidratación oral yo creo que sería lo más importante para recalcar y recomendar, y la solución de hidratación oral y posmolar, ¿no? O sea, la más recomendada en los niños, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias. Creo y me daría muchísimo gusto ver que muchos médicos puedan ver este podcast, que lo puedan escuchar y que puedan cambiar la conducta que están haciendo en sus consultorios, en su día a día, para disminuir costos. Creo que también eso es importante, disminuir costos. Creo que a los niños les puede ir mejor haciéndoles menos cosas. Entonces, les agradezco muchísimo, de verdad, su participación y pues nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias. Bye. Gracias, Saludos. Marlene. Cuídense Gracias mucho. por la invitación. Bye, bye, bye. Bye. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima edición. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores: Carnot, Mayoli, Megalabs, Medix, Liomon, Sanfer, Takeda. Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.